Hola, muy buenas tardes. Pues damos continuación a nuestros encuentros que hemos venido haciendo en la RELAEP. En esta ocasión nos acompañan o estarán al frente de la presentación dos estudiosos, Steven Valencia Marín y Julián Barenstein. Me permito presentar a uno y a otro. Steven Valencia Marín es magíster en filosofía con doble licenciatura en ciencias religiosas y filosofía de la Universidad Católica de Pereira, Colombia, docente e investigador de la Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia. Julián Barenstein es doctor y licenciado en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, Argentina, docente e investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, CONICET, de Argentina. Recordamos el momento de nuestras intervenciones. Serían 20 minutos estimados para quienes van a estar como conferencistas, Steven y Julián, y después tendremos un momento de discusión. Antes de darles la palabra a nuestros conferencistas, me gustaría darle la palabra, devolverle la palabra al doctor Alejandro Nicola. ¿Y por qué? Yo te invitaría, Alejandro, a que en un medio minuto nos contextualices del por qué este tema que nos ocupa, de que seguimos con esta temática. Ahora nos concentramos en un periodo más antiguo. La vez pasada vimos la paz y la ecología en Crisóstomo. Ahora nos vamos a Justino. ¿Por qué, por qué estos brincos de tiempo y la temática? Yo creo que nos ayuda a contextualizar. Gracias, Bueno, Alejandro. no, con mucho gusto, así de una manera muy sencilla, sin querer robar tiempo a nadie. Cuando pensamos este espacio, este ciclo de conferencias para este año, todavía nos estábamos planteándonos muchas de las cosas en torno a la necesidad de paz en el mundo, ¿no? Todavía no se había desatado este triste acontecimiento también que está viviéndose entre Israel y Palestina, sumado a la guerra también en Ucrania y Rusia, como tantísimos otros lugares, ¿no? Pero más allá de estos conflictos armados, la paz es una necesidad, un anhelo que hay en el corazón del hombre que buscan los pueblos, que trabajan los pueblos. Entonces nos parecía bueno encontrar elementos en los padres de la iglesia o en los autores de la tardoantigüedad o del primer periodo de la antigüedad cristiana que nos ayudaran a descubrir de qué manera ciertas claves de la época les permitieron establecer un diálogo con el mundo en la construcción de esta paz tan anhelada, ¿no? En este caso, bueno, nos vamos al principio casi del cristianismo naciente en medio del Imperio Romano y bueno, esa vinculación, esa relación entre Estado e Iglesia, entre los cristianos y paganos y bueno, toda esa realidad nos ayuda muchísimo a poder pensar y seguir encontrando claves para nuestro hoy. Bueno, y sin más preámbulo, yo introduzco a Steven y solamente me permito mencionar, Alejandro y nuestro auditorio, que el saludo del resucitado es Eirene, paz. Y un saludo muy fuerte también en el mundo, en la mentalidad semita es Shalom, paz. Adelante, maestro Steven, y le recordamos, tiene 20 minutos. Gracias, Padre Alejandro. Gracias, Padre Jesús María, por la presentación. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Perfecto. Ok, yo para dar comienzo a mi presentación quisiera que ustedes siguieran el texto que preparé, ¿sí? Porque hay ciertas terminologías griegas que quisiera siguieran un poco para efectos de entender lo que preparé para ustedes. Espérenme un momento, comparto pantalla.
Por favor, me confirman si están viendo en este momento el texto. Se ve perfecto. Sí, Ok, bueno. Entonces la temática que nos convoca hoy es la figura del cristiano en la consecución de la paz social desde San Justín. Las historias del cristianismo y del pensamiento humano en general nos han legado la idea de un Justino receptor de las grandes personalidades que le precedieron en cuanto a modos de concebir lo que acontece en su medio, y le sirvieron de referente para hacer comprensible a los de su tiempo lo que significa ser cristiano. Pero más allá de esos esfuerzos intelectuales, si me permiten el uso del término, es menester preguntarse por la utilidad de un autor que supere en siglos antaño las necesidades y condiciones de nuestro tiempo. Inquirir aquel criterio que justifique la actualidad de esta figura cristiana para la cual estamos aquí congregados. Lo cierto es que atender a autores antiguos y con mayor razón repasar y comprender lo que estos autores sostienen en sus múltiples obras representa para cada uno de nosotros quizás un provecho, ya sea intelectual o práctico, además del gusto a veces inexplicable que estos autores suscitan. Mas con ello, juzgarán ustedes mi enfoque pragmático como un modo de abordar a esta figura tan importante para la defensa del cristianismo en un contexto que fue hostil a su nacimiento, aunque lentamente encontró quietud en la renuncia de sus verdugos a esas prácticas agrestes de dominación que desestabilizaran en ese momento la concordia social. A propósito de la mencionada concordia social, término que pudiésemos equiparar con el vocablo filantropía, algunas veces enunciado por Justino en sus obras, Apología Primera o en el diálogo con Trifón, refiere a una disposición de asistencia y patrocinio a los demás. Si bien la amistad o amor, como se traduce filía, que hace las veces de prefijo para la palabra filantropía, es movido por sentimientos de afinidad, acuerdo, de compasión hacia otros, tal cual se expresa en el término latino concors, en el que reside cor, cual traduce por corazón o alma. No es desacertada la vinculación con la concordia, que significa las acciones que son gestoras de unidad y cooperación entre los seres humanos. Así, las amonestaciones que el mártir de Roma realizó a los regentes de turno, en este caso Antonino Pío, Marco Aurelio y Lucio Vero, que son las dos primeras apologías, sobre la imitación de los bienes propios de Dios por parte de los cristianos como razón de no ser ateos, por una parte, y por otra, a Trifón, de su incredulidad a la venida de Cristo, cuando los seguidores de Cristo, bendiciendo y perseverando la vida del prójimo, exhiben esa presencia de Cristo entre los judíos, son un reclamo acerca de las mejores condiciones para vivir armónicamente. Y estas mejores condiciones para vivir armónicamente se traduce por paz social o armonía social. Ahora bien, que por lo dicho se asegure de las acciones de los cristianos ser criterio suficiente para que los destinatarios de estas demandas desistan de ejercer violencia sobre estos, es un supuesto que se antoja pensar por el motivo filantrópico expuesto, pero ciertamente existe otra razón de mayor peso que hace factible esta tesis. Por ahora, cabe enunciar que la asistencia y patrocinio al prójimo en tanto descriptores de acciones filantrópicas productoras de un ambiente de unidad y cooperación indican las características de inmediatez y permanencia de las actitudes que identifican a un cristiano según Justino. En efecto, la presteza de una persona para con el que está sujeto a necesidad o dificultad en el instante que se percibe ese evento de necesidad, descrito con el calificativo de
hiperethikos, distinto del doulos o diáconos, habla de la inmediatez en el obrar a favor de otros de acuerdo a las exigencias del Evangelio. Además, rechazar el mal en todo momento, conservando la virtud, tal cual refiere nuestro mártir romano con el verbo en imperfecto, sineige, que se traduce por mantendría o conservaría, y procede del verbo sinejo, como la opción que el cristiano ofrece en comparación con temerosos del castigo que obran contra otros ocultamente, descubre la permanencia de atención con el prójimo. Ambos ejemplos dados en la apología dirigida a Antonino, capítulo 16.1 y el 12.3, expresión de Eusebio de Cesarea, para lo que conocemos como apología prima o primera apología, no son más que el fruto de las exigencias del mismo Jesucristo. Y cito el evangelista Mateo: brillen sus acciones delante de los hombres para que admiren al Padre del cielo. Pero además de ser expresión de esas exigencias dadas por Cristo, son también el reflejo de un modo de vida que sus seguidores, o sea, los cristianos, enseñan y aplican. Entonces, esta aplicación del bien que suministra los consejos de Cristo, no solo para fines de salvación de las almas, sino también para beneficios políticos, entendiendo política en su significación clásica del establecimiento de condiciones de relación entre ciudadanos y de gobernantes con gobernados, que hereda nuestro mártir, prueba lo útil de la cristiandad perseguida. De hecho, lo que Justino intenta demostrar es que los cristianos proporcionan mayor bien al imperio que aquellos que se ufanan de ser súbditos del mismo imperio. Cito a Justino. Lo que están haciendo en todo el imperio los gobernadores irracionalmente, el famoso halogos, me fuerza a escribir este discurso en su favor, o sea, en favor de los cristianos. Apología primera, y también tenemos unas referencias desde la apología segunda. Siendo el adverbio irracionalmente, el famoso álogos, un descriptor de los actos que aparecen reprobables para con los cristianos a los ojos de Justino. En términos generales, lo que Justino sugiere de actos irracionales comprende tres célebres calumnias contra los cristianos, entre los que, además del ateísmo, del que se acusa a los cristianos, se tiene la promiscuidad y la antropofagia referidos en cuantiosos pasajes de su trilogía, pese a que en las menciones de Irineo y Eusebio existieron ciertamente otras obras. Y solo tenemos tres. Sin embargo, una causa de persecución y muerte, según el mártir en cuestión, se avista mayormente en el simple hecho de portar el nombre de cristiano para el cual, o mejor dicho, para los cuales, por tratarse de una vasta comunidad, no hay más prueba de su bondad que las ya enunciadas prácticas filantrópicas con sus coterráneos. En ese sentido, si los cristianos son buenos o útiles, singular equiparación del sustantivo christianoi con el adjetivo to Christon, que deriva en el término Christozazoi por parte de Justino en la primera apología, a raíz de las nobles acciones para con los demás, no hay razones para violentar o sentenciar a muerte a quienes se les reputa crimen alguno. Pero retomando la cuestión por el argumento adicional de mayor peso que hace factible la tesis de ser las acciones de los cristianos el criterio para que se desista de ejercer violencia sobre ellos, las relaciones cordiales con los gobernantes aparecen como concluyentes. Y cito a Justino: somos sus aliados para el mantenimiento de la paz, sin majoi pros heirenen. Y también Justino dice: y le servimos hiperezumen a ustedes con gusto y confesamos que son gobernantes de los hombres. O sea que esto comprende, en el marco de la apología dirigida a Antonino Pío, a Marco Aurelio y Lucio Vero, dos modos o dos formas de establecer relaciones con los intereses que esas gobernanzas poseen. Detengámonos por un momento en el sustantivo simahoi, ¿sí?
del cual deriva el significado de tarea conjunta, actividad compartida, trabajo recíproco o alianza, desde la unión entre la preposición sin, con o junto a, y el sustantivo maje, batalla o lucha, sin la cual no es realizable la afinidad, el acuerdo y compasión entre los miembros sociales, entre los ciudadanos de un mismo imperio desde el contexto del autor en cuestión. En cuanto a la paz, ya se entienda como una armonía social, ya como tranquilidad colectiva, agrupa una serie de atributos que, pese a que nuestro mártir no refiere con semejante categoría, bien que recoge las referidas afinidad, acuerdo, compasión que caracterizan a la filantropía. No obstante, dicha comprensión de las relaciones entre cristianos y demás súbditos del imperio, entre cristianos y regentes de turno, busca ser adquirida en la recta razón de las partes en conflicto. ¿Qué puede significar esa recta razón, Johalefes Logos, para Justino? ¿Y cuál es el principio que vincula dicha razón con aquel bien que supone, según Justino, el obrar de los cristianos? En primer lugar, se describe dicha razón por lo que aparece contrario a la misma, es decir, los rumores, las injusticias o el establecimiento de leyes perniciosas para las que el mártir en cuestión piensa las conductas de quienes afirman ser filósofos, ser piadosos o ser virtuosos. En segundo lugar, la razón significada por la persona de Cristo, tal como lo expresan todos, si no la mayoría de los pensadores cristianos en los inicios de nuestra era con la sentencia, el verbo de Dios es su Hijo, comporta un modelo teórico y práctico que en cierto modo le iguala con la cultura griega, pero le distancia en otros rasgos. Basta enunciar que para Justino la posible materialización de la virtud o el bien se asemeja a las convicciones tanto de los griegos como de los judíos. El logos, modelo, motivo de palabra y acción en filósofos y profetas, desde lo cual se infiere una razón común a los hombres, aunque los cristianos conocieron al verbo de Dios en pleno, ignorisam pantathulogu. Por todo lo dicho, y para efectos prácticos que desde un inicio propuse como forma de estudiar la figura y pensamiento de Justino, no nos resulta extraño las alusiones de varón de acciones, varón de experiencia, más que de especulación teológica, según algunos intérpretes del pensamiento justiniano. Este caso en los más clásicos autores sobre Justino, como Leslie Barnard, Quasten, María Mercedes Vergadá, Francisco Rivas Rebaque o Schitter, Mario Schitter. Semejante manera de considerar al mártir de Roma se tiene en las obras de otros padres de la Iglesia, por ejemplo, Tasiano en su discurso contra los griegos, Irineo de León, quien le cita directamente acerca del movimiento herético marcionita en su contra las herejías, además del ya citado Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica. No obstante, reanudando la pregunta por la utilidad y la actualidad del mártir en mención, sin que ello nos conduzcan a acronismos, corresponde a cada uno de nosotros interiorizar en aquellos elementos que pueden representar un motivo de acción para tiempos en los que, como en el contexto romano de antaño, la violencia se convierte en forma de dominio sobre lo que se presume perjudicial, y ahí lo irracional, y unas mejores disposiciones de cada uno, creyentes especialmente, para esa paz social que tanto se desea. Hasta aquí entonces mi presentación de Justino en cuanto al asunto de la paz social. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, maestro Stephen. Le damos la palabra al doctor Julián. Bueno, muchas gracias. Agradezco la exposición de Steven y voy a agradecer otra cosa antes de arrancar. Steven me había mandado su ponencia y yo entonces después pude más o menos armar la mía tratando de decir algo que él no hubiera dicho.
Y antes de esto, de arrancar, voy a pedir disculpas sobre todo a Viviana Félix, que me escuchó hace poco hablando de Justino y que me va a tener que escuchar de vuelta, decir algunas cosas repetidas tal vez. Bueno, yo preparé un PowerPoint que se los voy a mostrar solamente con algunas cosas muy sencillas. Ahí calculo que lo estarán viendo, ¿sí? Dice Metafísica de la Paz Social. Yo me centré en este tema para no abordar desde un punto de vista estrictamente ético el tema, sino arrancar de cuáles son las condiciones de posibilidad metafísicas, en principio, para que se establezca la paz social. Bueno, el itinerario de lo que voy a hablar está dado por estos 4 puntos. Primero, una suerte de preliminares donde voy a enfocarme en cuál es el contexto o la parte del contexto que me interesa, por qué a un cristiano le interesaría del siglo II hablar sobre la paz social y sobre todo a un cristiano que es filósofo. Después, cuáles son los elementos que permiten o que obstaculizan la paz social. Yo identifiqué 2, uno es ad extra y otro ad intra. Vamos a tener ahí los motivos. Después, en tercer lugar, vamos a abordar la noción de logos, que desde el punto de vista metafísico es lo que va a proponer Justino en alguna medida para poder solucionar o sentar las bases siempre desde el punto de vista metafísico. Y después, el punto cuarto, me voy a referir al supersesionismo, que ustedes lo conocerán como la teología del supersesionismo, que en el momento oportuno me voy a referir con detalles a eso. Bueno, dicho esto, entonces, ¿cuáles son los preliminares? ¿Qué es lo que tenemos que saber de Justino? En principio, primero que Justino es como todos los apologistas del siglo II, alguien que tiene una formación filosófica que es de raigambre pagana y que eso le permite tener un nivel de discurso que el común de los cristianos no tenían hasta ese momento, ¿sí? Se advierte a principios del siglo II, esto que estoy diciendo es un poco de manual, que la supervivencia del cristianismo se basaba en que ya no se acceda solamente a convertir a gentes de las clases más bajas, como venía sucediendo, salvo en casos realmente muy excepcionales, sino que había que convencer a la élite. Y este es el quid de la apologética. La apologética cristiana se inicia acá y se inicia acá también la filosofía cristiana, porque es el cristiano que tiene que volverse filósofo y en tanto tal tiene que utilizar las herramientas que usaban los paganos, ¿sí? A efectuar una especie de, podríamos decir, por una parte, de reductio ad absurdum del paganismo y al mismo tiempo una presentación filosófica y coherente del cristianismo. Tengamos en cuenta que en ese momento las filosofías con más éxito eran filosofías que proponían una forma de vida, sobre todo dentro del marco del Imperio Romano, que era el epicureísmo y, en mayor medida todavía, el estoicismo. Sobre todo el enemigo puntual, en términos filosóficos, del cristianismo, o de lo que podríamos llamar la filosofía cristiana, es el estoicismo, ¿sí? Ni más ni menos, corriente con la que el cristianismo comparte, por lo menos visto desde lejos, varios puntos. Esto es, debemos decirlo, una ilusión, ¿sí? Porque el choque entre los primeros cristianos y los estoicos es catastrófico, ¿no? El caso de Justino es paradigmático porque él habría pensado tal vez que podía hablar mano a mano con Marco Aurelio, o por lo menos con alguno de sus legados, pero a ciencia cierta termina muriendo condenado a muerte bajo el imperio de Marco Aurelio. Es decir, estamos realmente en un problema. Bueno, eso por una parte. Segundo, hay una cuestión que a nosotros, visto de lejos, muchas veces se nos escapa, no creo que sea el caso de ustedes, pero que suele ser un error común, encontrado incluso en manuales y en algunas afirmaciones de tenor no tan ligeras como las de manuales, que implica lo siguiente, que el cristianismo es una religión benigna, una religión que presenta ciertas virtudes, cristianos son gente, digamos, que lo único que desea es la paz, y lo cierto es que eso es
pasible de ser dicho dentro del cristianismo. El cristianismo, a la luz del paganismo, es una religión subversiva que propone y postula todo lo que el paganismo no acepta. Primero, la igualdad de todos los seres humanos. Segundo, una religión desligada totalmente de cuestiones nacionales y, por lo tanto, de cuestiones estatales. Y esto en el marco de un imperio romano donde la religión es una religión civil, que en el fondo no importa lo que uno creía, importa que asista a las fiestas y a las ceremonias públicas, ¿no? Como lo dice Rousseau muchos años más tarde, amar a los dioses era amar a la patria. Y acá la patria del cristiano es de otro mundo. Entonces eso, en un contexto, digamos, de un imperio romano que está dejando entrar una nueva sensibilidad caracterizada por sectas soteriológicas, como el orfismo, tal vez el neopitagorismo y el culto a Isis, ¿no? Que trae, digamos, una suerte de sincretismo religioso. En ese contexto, el cristianismo es visto como otra de las sectas que apunta a desvirtuar la forma de vida pagana y romana. Pagana todavía no se podría decir porque el término se acuñaba un poco más tarde, pero en principio una forma de vida politeísta, romana y práctica, ¿no? El mundo romano es muy pragmático, mientras que el cristianismo es introspectivo. Bueno, ese es el contexto de Justino, ¿sí? ¿En qué sentido nosotros podemos hablar de paz social ahí? Primero, yo lo pensaba en términos mucho más generales que los que planteaba Steven. La paz social acá como una suerte de resolución de conflictos en términos generales y podríamos llamarlo así, la mantención de un statu quo donde los conflictos son reducidos al mínimo. Esto, por supuesto, tiene diversas aristas y yo me preguntaba, en tal sentido, la paz social, ¿dónde aparece en el texto de Justino y cómo trata él de coadyuvar a que esta paz social sea un hecho? Bueno, se abren, a mi entender, dos frentes de ataque digamos, para que la paz social no pueda ser un hecho. Primero, las acusaciones de los paganos, es decir, este es un hecho adextra del cristianismo que tiene que ver con el contexto, ni más ni menos. Las acusaciones con los paganos, Steven las llamó calumnias, son tres, ¿no? La de ateísmo, la de canibalismo o antropofagia y la de incesto, ¿no? Que esto es muy, muy sencillo de rebatir por cuestiones lógicas, digamos, se acusaba a los cristianos de ateos porque no asistían a las ceremonias oficiales. Eso, entonces no es que eran ateos en sí, sino que no manifestaban su religiosidad públicamente. Y a esto debemos sumar que como no era una religión lícita, los ritos se practicaban en catacumbas, y si no eran catacumbas, en lugares ocultos, donde no se veía. Esto daba lugar a la especulación. Después tenemos la antropofagia, que es, claro, escuchando por primera vez que los cristianos se reúnen para realizar un rito donde comen la carne del Salvador y beben su sangre, es a todas luces, cualquiera puede pensar en antropofagia, o en canibalismo en principio. Y tercero, perdón, el incesto, ¿no? Los cristianos son hermanos, y al casarse entre ellos, por supuesto, hermanos en la religión, no de sangre, ¿no? Pero bueno, el incesto es entendible. Siempre visto de lejos, las acusaciones son fáciles. Insisto, esto aparece en todos los apologistas, por eso los tenemos ahí, todos los del siglo II, por lo menos, ¿no? Donde el cristianismo todavía no ha sido presentado al mundo pagano, con fijeza, con textos donde se lo defienda y demás. Y ni siquiera con evangelios canónicos, ¿no? Todavía no los tenemos. Entonces tenemos ahí a Arístides, Tasiano, Atenágoras, Teófilo, Hermias, que son todos los que nos han legado apologías. Hay algún otro como Quadratus, del cual no tenemos la apología, que es contemporáneo de Arístides, y la epístola a Diogneto, que algunos sostienen que es también un texto apologético, más allá de el texto apologético por excelencia, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, y de los latinos, Tertuliano y Minucio Félix, también aparece esta idea. En Minucio Félix, debo decir, mucho menos a flor de piel, porque Minucio es un funcionario romano.
Entonces ahí la cosa es muy distinta, no tiene que defenderse. Bueno, pero insisto, esto es fácil explicarlo a cualquiera que sea ecuánime y que se preste a dialogar con los cristianos. Lo más difícil es el frente de ataque ad intra. Ad intra hay inconsistencias internas del cristianismo. Y digo, esto no es ni malo ni bueno, sino que se trata en principio de una religión. Puede tener inconsistencias, tranquilamente en el cristianismo se resuelven con alusiones al misterio, ¿no? En todas las religiones reveladas, en realidad. Hay cosas a las que no es lícito acceder por medio de la razón, entonces hay que creerlas y punto. Ya está. Dentro de estas inconsistencias hay algunas que son realmente preocupantes y que Justino, bueno, estas son, perdón, me olvidé de pasar la filmina, son las acusaciones y ad intra tenemos esto, primero, el cristianismo es una novedad, incluso en el siglo II. Es una religión nueva, es una religión que no es aceptada, es una religión soteriológica, es decir, que promete la salvación, pero la promete no para todos los seres humanos, sino para los que han nacido después de la venida de Cristo. Si uno no cree en Cristo, no hay posibilidad de salvarse. Entonces acá viene una pregunta que es crucial. ¿Qué pasa con aquellos que vivieron antes de Cristo? ¿Qué es lo que se puede hacer con ellos? Bueno, perdón, no me quería olvidar ninguna filmina. Perdón, estamos acá. Los que vivieron antes de Cristo, entonces, tenemos que pensar que no se salvaron. Ahora bien, ¿cuál es la causa por la que no se salvaron? La salvación viene por Cristo, la encarnación de Cristo es histórica, y esa encarnación histórica está determinada por la divina providencia desde el principio de los tiempos. Entonces tenemos dos opciones ahí que son mutuamente excluyentes. Primero, entonces, tendríamos que decir esto, que Dios quiso que se salvaran solo algunos y no los demás, con todo el problema que esto genera, de la libertad y demás. Entonces, ¿estamos predestinados o somos libres? Lo voy a poner en términos más generales. Es el problema por el cual se peleaba Lutero con Erasmo, en medio de la Reforma, ni más ni menos. Predestinación o libre albedrío. Bueno, si se elige la predestinación, entonces tendríamos que explicar por qué a Dios se le antojó, literalmente, y en esos términos, salvar a unos y condenar a los otros. Y cómo, haciendo eso, puede ser justo. Ese es un problema realmente muy grave que todos los apologistas van a tratar de resolver. La otra solución es postular que Dios envió algunas señales que daban cuenta de cuál era el camino correcto, y que esas señales fueron desatendidas. ¿Sí? Esto va a generar otro problema, porque si efectivamente existían esas señales antes de Cristo, y esas señales permitían dar cuenta de cuál era el camino para la salvación, debemos entender que alguien se podía salvar antes de la venida de Cristo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿para qué vino? ¿Para qué se encarnó? Digo, esto no es un problema que lo estoy inventando yo, está en toda la historiografía de los primeros siglos. Esto es algo a resolver. Bueno, les adelanto esto. Justino va a terminar diciendo que hay cristianos antes de Cristo. Que esto, por supuesto, es absolutamente controvertido, pero lo mismo va a decir Orígenes también. Incluso Orígenes va a llegar al extremo que va a decir, en su infinita misericordia, Dios va a permitir que hasta el diablo se salve, ni más ni menos. Clemente de Alejandría y Gregorio de Niza iban por el mismo camino, pero a último momento se desviaron. Entonces ellos no fueron reputados herejes, ¿no? Pero en Gregorio de Niza, por ejemplo, hay alusiones a la reencarnación en alguna de sus obras. Digo, esto es importante tenerlo en cuenta porque el dogma no vino del cielo. El dogma se armó y se depuró. Entonces, en estos autores, que son incluso santos, tenemos toda esta serie de problemas. Bueno, ¿por dónde viene entonces la explicación de Justino? Primero, Justino, como ya lo mencionó Steven, tenemos 3 obras, habría algunas más,
pero tenemos la Apología 1, la Apología 2. La Apología 2 es más o menos un tercio de extensión de la Apología 1. Es importantísima y a mi entender, y por lo menos para lo que yo quiero decir, es más importante la Apología 2. Y después el diálogo con Trifón que tenemos entero y que tenemos acá, bueno, a Viviana Félix, que es especialista en esa obra. Así que después me corregirán lo que voy a decir. Bueno, lo que me interesa señalar esto es que en la Apología 1, que está dirigida a los emperadores antoninos en términos estrictamente filosóficos, es decir, los trata como filósofos, tanto a Antonino Pío como a Marco Aurelio como a Lucio Vero, aunque Justino sabe que el único filósofo de esos tres es Marco Aurelio. En la Apología 1 va llevando, como decimos en Argentina, agua para su molino, va perfilando una terminología, Justino. Entonces nos habla del logos verdadero, algo de la razón verdadera, algo parecido a lo que mencionaba Steven también. Y en la Apología 2, ahí se va a despachar con los términos técnicos puntuales que son los que nos interesan. Justino va a decir que el logos es la segunda persona de la Trinidad, Cristo es el logos encarnado, que es, no podríamos traducirlo por la razón, sino que sería algo mucho más importante, sería algo así, si quisiéramos leerlo en términos estrictamente filosóficos, sería el logos representaría el intelecto divino, ¿sí? Que lo pensaba Justino a la platónica, es decir, el intelecto divino era el mundo de las ideas, ni más ni menos. Bueno, hay un logos espermáticos y un pantos logos, ¿no? Esto es logos espermáticos, que quiere decir el logos seminal, término que provendría del estoicismo, según autores como Barnard, por ejemplo, especialista en Justino, y según otros provendría de Filón de Alejandría. No, a ciencia cierta, digamos, esto es muy discutible todavía. Lo que sí importa es eso, que ese logo seminal serían algo así como las semillas del logo que aparecen a lo largo de toda la historia. ¿Sí? El cristianismo y los principios del cristianismo se podrían, y del Dios verdadero, se podrían haber visto en una época precristiana, históricamente. ¿Sí? Y Cristo, el Cristo encarnado, el Logos encarnado, es el Pantos Logos, el Logos total. ¿Sí? Recién ahí tenemos la parusía. ¿Sí? Ni más ni menos. Entonces los cristianos poseen el Logos total y los paganos y también los judíos tienen el Logos spermaticos. ¿Sí? Entonces esto explica que pueda haber cristianos antes de Cristo. Por supuesto que no conocían a Cristo, no sabían que se iba a encarnar ni nada, pero sabían la verdad de alguna forma. Podríamos decir que eran monoteístas. Y esto se ve en la forma en la que los apologistas, no solo justinos, se refieren a los judíos. Como, ¿qué hacemos con los judíos? Arístides mismo, que hace una tipología de los no cristianos, dice, bueno, los egipcios son así, los asiáticos son así, los griegos son así, y los judíos, y empieza a dar vuelta, y dice, y conocieron la verdad, pero en realidad no la aceptaron, y demás. Es como que tenemos ahí un problema. Acá Justino hace de la necesidad virtud, y esto va a ser en el diálogo con Trifón, y acá se va a completar el camino metafísico para el establecimiento de la paz social, ¿no? Los judíos van a ser considerados los depositarios de la verdad y los cristianos van a ser considerados los continuadores del judaísmo, pero desde el punto de vista cronológico. Desde el punto de vista lógico, el cristianismo estaría primero. ¿Sí? Lo estoy pensando a la aristotélica, esto que no es exactamente las mismas palabras que usa Justino, pero lo que ocurre es esto. El judaísmo estaría en función del cristianismo. Y esto le hace decir a Justino algo así como nosotros, los cristianos, somos los verdaderos israelitas, ni más ni menos, con todo el significado que tiene el término Israel, ¿no? Que es el nombre que indica el cambio de naturaleza de Jacob, ¿no? Ni más ni menos, en términos bíblicos. Entonces, ¿para qué le sirve esto a Justino? Desde el punto de vista de la concepción de la verdad que se maneja en la época tardoantigua, siempre la verdad tiene que ser antigua. Esa es una característica imprescindible. Lo nuevo no puede ser verdadero y tampoco puede ser bueno.
Al mismo tiempo, se considera que el texto más antiguo es la Biblia, la Torá puntualmente, escrita por Moisés, que fue escrita casi en el inicio de los tiempos, ni más ni menos. Entonces Justino ve una estrategia en conectar el cristianismo con el judaísmo, pero insisto, siempre atendiendo que lógicamente el cristianismo está primero y el judaísmo viene después, ¿sí? Viene históricamente, ¿sí? Como si Dios hubiera dicho, ¿cómo hago para que el cristianismo surja? Ni más ni menos. Y primero tengo que ir ablandando el terreno, proponiendo un monoteísmo y después va a venir el pantos logos, ¿no? Lo estoy diciendo en términos, sí, muy sencillos, pero esa es la idea, ¿sí? Con esto se salva de otra acusación, Justina, que es de que se considere el cristianismo como una religión nueva, ni más ni menos. Ahora bien, el último punto es por qué yo mencioné el supersesionismo. El supersesionismo es el cambio de perspectiva, se utiliza, digamos, este término para mencionar el cambio de perspectiva de la divinidad con respecto a los seres humanos. Es decir, la relación que Dios tenía con los judíos la tiene ahora con los cristianos, ni más ni menos. Se suele hablar de cuando se habla de la teología del supersesionismo, de una teología del recambio, ni más ni menos, ¿sí? En este sentido, yo sostengo que hay acá un argumento supersesionista, que es la base de todo lo que les acabo de decir, y eh, que ese argumento es la base de la paz social. Solo entendiendo que el cristianismo es una religión que es en realidad la más antigua de todas, es posible establecer desde el punto de vista metafísico la paz social. Por supuesto que esto no se resuelve solo desde el punto de vista metafísico, pero como filósofo que era, Justino trata de resolver el problema sub specie eternitatis, es decir, bajo el aspecto de la eternidad, ni más ni menos. Entonces podemos asumir, y esto es lo que se va a pensar, digamos, en el resto de la apologética cristiana, que si se resuelve en el plano filosófico, en el plano racional, estrictamente racional, después en el plano social o en el plano, digamos, más universal, esto va a tener sus determinados efectos, incluso en el plano religioso. Acá debemos decir que hay algo propio de, lo voy a decir con estos términos, de soberbia filosófica que nos encontramos en todos los apologistas, entiéndase, del siglo II, del siglo VII, del siglo IX y en los del XIII. ¿Qué es esto? Una confianza decidida en la razón, en que la razón es la gran fuente de sentido y que una vez que demostramos algo racionalmente, eso va a tener efectos sobre la fe, la religión y sobre las costumbres. Bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Así que bueno, les agradezco que nadie se haya ido, se hayan quedado tratando de escuchar algo tal vez interesante. Bueno, muchas gracias. Gracias a usted, doctor Julián. Nuevamente gracias al maestro Steven. Ha sido tan interesante escuchar el tema de Justino en la paz social, donde hablamos de una concordia social equiparada con el término filantropía visto desde algunas fuentes de la obra de Justino. Esta paz social o armonía social interesante que pretende rechazar el mal en todo momento conservando la virtud y el bien que suministran los consejos de Cristo. Ciertamente yo pregunto, ya se lo dejaremos para una intervención al maestro Steven, hay que particularizar y que nos ayude qué bienes concretos administran los consejos de Cristo para llegar a esta paz. Y bellísima frase que nos ha comentado sobre los aliados para el mantenimiento de la paz y la materialización de la virtud, porque la violencia es una forma de dominio. Doctor Julián, también muchísimas gracias por este esquema tan bello en el que nos ayuda a aterrizar justamente para encontrar las bases de la paz social desde los tres argumentos, con el preámbulo que nos ha hecho, bastante, muy breve y profundo, y los tres argumentos de la paz social, el logos y el supersesionismo. Yo ahí
haría alguna pregunta, si en algún momento hay el espacio, lo subversivo del cristianismo ayer y hoy. Eh, Interesantísimo. ¿El cristianismo es subversivo? La pregunta, ¿solo ayer? Me parece que no. Y yo creo que ahí usted nos podría ayudar a seguir. Pienso, por ejemplo, en las ideologías. Y entonces, ¿cómo nos ven a los cristianos? O el sí a la vida, ¿cómo nos ven a los cristianos? Y bueno, creo que el tema es bastante rico. Pues abrimos nuestra sesión a las preguntas, a la discusión, y ya que tengo el micrófono, también le digo al maestro Steven, a mí hay un argumento que siempre me ha llamado la atención, y de hecho cuando doy un curso en Colombia, justo, de la literatura latina, comienzo hablando de la virtud, el concepto de virtud en las romanitas, porque conforme vamos viendo los autores latinos, es interesante estar siempre mirando hacia el concepto de virtud y lo que ha propuesto el cristianismo. Rechazar el mal en todo momento conservando la virtud. ¿Y qué virtudes? Y cómo el cristianismo da da un giro. Pongo un ejemplo, la pobreza, el indigente, y en cambio se opone totalmente, nuevamente nos ilumina aquí el doctor Julián, es subversivo el cristianismo cuando habla de pobreza, cuando la pobreza en sí misma, el concepto indigence, no tiene una connotación positiva. Adelante a las preguntas. Bueno, padre, comienzo yo entonces. En términos de virtud, sí, lo que en la tradición clásica se entiende como arete, excelencia, virtud. Y pues ciertamente la herencia de este término al latín con el término virtus, ¿cierto? Las recepciones de estos términos por parte del cristianismo, creería yo, si no me equivoco, que va por el lado de la aplicación y aquellos principios que constituyen, discúlpenme el término, pero quizás sea un poco anacrónico, no sé, que son los principios que constituyen ciertamente una corriente, forma de pensamiento, forma de entender una realidad, ¿cierto? Todo esto. En este caso, el establecimiento de la paz social desde Justino claramente está, y no solamente desde Justino, sino en todos los padres apologistas, incluso los padres apostólicos y posteriores a ellos. La virtud se recogería específicamente y más concretamente en el asunto de la caritas, ¿sí? De la caritas en la versión pues latinizada, ¿sí? La caridad, como la traducimos nosotros. En términos griegos sería, y según los textos en griego de Justino, aunque yo utilizo mucho el texto de Daniel Ruiz Bueno, que hace la traducción, tiene la versión bilingüe español-griego, no, utiliza el término agape, ¿sí? Que es lo que comúnmente nosotros conocemos desde el asunto de las prácticas bondadosas de los cristianos a través de la agape, del amor, la caridad. Y es recurrente en Justino escuchar siempre la mención a la caridad. Y cuando critica incluso a los emperadores, a los que se ufanan de colaborar con el imperio, ¿no? Los asuntos de gobierno y todo esto, muchas veces utiliza como recurso apologético el hecho de decir que ellos no están preparados para la caridad, no saben aplicar la caridad, no saben aplicar el amor, ¿sí? Lo mismo sucede también en el plano con respecto a los judíos. Y la crítica recurrente que hay en el diálogo con Trifón, ¿sí? Acerca de lo que el judaísmo, los judíos hacen con respecto a los cristianos,
Es lo mismo que él critica con respecto a los emperadores griegos. Si los emperadores no practican la caridad, mucho menos los judíos, ¿sí? Y esa es recurrentemente la crítica que hace precisamente a estas doctrinas, si me permiten el término, que son distintas al cristianismo. En esencia, si quisiéramos reducir todo esto a una sola virtud, ¿sí? A un criterio por el cual uno diga que el cristiano predica y aplica lo que dice, lo que sostiene, está enfocado precisamente en el asunto de la caridad, ¿sí? Siendo pues este término recurrente en Justino para referirse a lo que propiamente hace el cristiano en favor de los suyos, aunque los suyos, los contemporáneos, sean los que infieran una violencia sobre ellos. Pero el cristiano en esencia, según Justino, en términos de virtud, se está refiriendo propiamente a una práctica de la caridad, del amor para con los demás. Muchas gracias, maestro Steven. Bueno, yo no sé, más que preguntas, digo, me fui haciendo preguntas a mí misma a medida que los escuchaba. Les quiero agradecer a los dos las presentaciones porque son inspiradoras. Las dos hacen pensar mucho y lo primero que me vino a la cabeza con la de Steven fue, bueno, en todo el discurso apologético de Justino, en el contexto de las apologías y también en la presentación de Julián, hay una gran vocación por presentar a los cristianos, ¿no? Como alguien que contribuye a la paz del imperio. Yo cuando Steven me invitó originalmente a participar, decía, uy, yo no me dedico a los temas sociales ni a la paz, me quedan lejos y no, y estoy justo yendo a Argentina. Yo venía con la intención de disfrutar y no trabajar. Así que, pero claro, uno no puede no volver a encontrarse con los temas y decir, sí, hay mucho de esto. Y un concepto que está atrás en Justino y que creo que nos puede ayudar a todos a seguir pensando, ¿no? Yo creo que él toma esta idea del bios filosóficos que está circulando en el ambiente de la antigüedad tardía. Fíjense que él le aplica, yo creo que es el primero, en hablar del cristianismo como filosofía. Y entender filosofía en ese tiempo no era entender una doctrina al estilo el platonismo necesariamente o el aristotelismo, sino todo lo que implicaba ser filósofo, con prácticas de vida, como las veíamos en los estoicos, los epicúreos, etcétera. Y entonces esta idea de presentar a los cristianos como personas virtuosas, en su modo de seguir a Dios, era seguirlo en la imitación de la virtud, básicamente las virtudes de Cristo. Ellos contribuyen a la paz del imperio. Era para rebatir la acusación de que ellos provocaban revuelta. No, muy por el contrario, como diciendo no. Y se me venía a la cabeza mientras escuchaba bueno, Galeno es uno de los primeros desde el otro lado, mirar a los cristianos, a ver, no son filósofos, pero se comportan como filósofos en algún sentido. Y algo que a Justino le llamó la atención y fue parte de su motivación para la conversión, y que de algún modo le llama la atención a Galeno también y a otros paganos, es cómo mueren los cristianos, cómo mueren los mártires. Y de nuevo aparece la idea de paz. Mueren en paz. Como tienen una muerte filosófica, según los estándares que circulaban en ese tiempo, como murió Sócrates. Si uno va, no sé, a los textos como el Fedón, donde se describe la muerte de Sócrates, donde él tiene que calmar a todos sus discípulos, no lloren, no se desesperen. Yo voy a lo que siempre busqué. Y los cristianos dan la misma imagen al modelo socrático, que si uno va a la apología se encuentra que el modelo socrático está siempre ahí. Por eso Sócrates es el paradigma del cristiano antes de Cristo, como presentaba Julián, ¿no? Esta idea de... Y entonces
entonces, en realidad las presentaciones de ustedes me inspiraban a mí a pensar. Nada más un poco lo que hago es compartir lo que yo iba pensando a la par. Creo que ese es un tema que se puede seguir mirando, ¿no? La vida filosófica como una cristiana, como una contribución a la paz del imperio, a la paz y después me quedé con otra cosa de lo que decía Julián, el tema de esta vocación por presentar al cristianismo como universal. Y por ahí acá lo que añadiría en la mirada, que coincido plenamente, creo que ahí tiene un interlocutor que hay que mencionarlo, que son los grupos gnósticos dentro del cristianismo, en los cuales no tenían ninguna preocupación de presentar el cristianismo, la salvación cristiana como universal. Y él dice, bueno, no estoy de acuerdo, esto es para todos. Y ese interlocutor está atrás, está confrontando con ellos. En la apología no tan fuertemente, pero claramente en el diálogo, del que no me siento especialista para nada, aclaro. No, no, para nada, para nada. En todo caso, conozco un poco las apologías y el prólogo, porque es la parte más filosófica, pero no sé, comparto ideas como para que alguien más tome la posta y también siga comentando, nada más, para abrir el diálogo, hacerme parte del diálogo. Más que nada es eso. Y gracias a los dos. Bueno, aprovecho para decir dos cosas. Yo había leído un par de textos de Viviana sobre el diálogo con Trifón, de alguna conferencia de hace rato, en la Biblioteca Agustiniana. Uf, Tengo así, pero bueno, pero tengo, digamos, por eso, idea de larga data que te dedicabas a esto. Y sí, el tema de los gnósticos y todos los otros cristianismos están presentes. En realidad, esto lo que es importante tener en cuenta es que por algo hay un cristianismo que sobrevive y otro que no, que en realidad no otro, muchísimos otros que no, ¿no? Esto está bastante estudiado, hay dos obras, una que es de un alemán que se llama Hermann, que es Cristianismos Perdidos, perdidos. y después la otra de Piñeiro, que es español, que se llama Cristianismos Derrotados, que menciona todas las confesiones cristianas que había digamos, en el siglo I y II, sobre todo. Ya en el siglo III, en el siglo IV, cuando el cristianismo toma cierta notoriedad y se va llegando a Nicea, ¿no? Piñero incluso no, postula que en Nicea se hizo un trato entre las ramas más voluminosas del cristianismo. ¿No? Entonces, o sea, por ejemplo, los cristianos judíos, que habían sido judíos, los cristianos griegos y demás, y entonces de ahí se eligieron los evangelios y demás. Por eso aparece Esteban como que es un cristiano griego, como el primer mártir y demás, y tantas otras cosas. Son, digamos, un punto de vista, podríamos decirlo así, desligado del cristianismo como práctica, y si se quiere, más científico y si no científico, un poco ateo, debo decirlo. Pero creo que esa postura, más allá, digamos, de si uno piensa que son correctas o no, esas hipótesis, lo que nos sirve para ver esto que decía Viviana, que hay todo un trasfondo, hay otro cristianismo con lo que está peleando Justino, o por lo menos que no está de acuerdo. Y hay una cosa muy interesante que esto lo leí hace poco en un artículo de Mark Edwards, que es de dentro de la patrología y demás, de lo mejor que hay, un estudioso muy serio y que tiene una nueva posición respecto de la forma de escribir de Justino, y él dice esto, que no hay que olvidar nunca que Justino tenía delante de él un auditorio cristiano, que escribía para los cristianos antes que para los emperadores. Yo creo que es un poco exagerada la postura, pero lo dice Edwards, que es una autoridad, y además tiene sentido a partir de lo que decía Viviana. El cristianismo no solo hay que acomodarlo, hay que entenderlo correctamente para los que no son cristianos, sino que los cristianos tienen que practicarlo de manera ortodoxa. Esto es algo propio de la dinámica de todas las religiones. Por poner un ejemplo totalmente fuera de tiempo, pero
en Holanda, en el siglo XVII, los judíos podían practicar el judaísmo siempre y cuando no hubiera desviaciones. Estaba permitido, era el único país de Europa donde eran los judíos aceptados, pero no vengan con herejías. De eso se trataba. Por eso lo expulsan a Spinoza y tantos otros. Bueno, el cristianismo en sus orígenes tenía ese problema, no estableciendo un canon determinado, no estableciendo reglas, no entendiéndose qué era la Trinidad. Digamos, eso no se va a entender hasta Nicea. Así que sí, probablemente hubiera un auditorio cristiano ahí importante y bastante desarticulado que había que articular. Ni hablemos de la lucha entre los cristianos hebreos y los cristianos griegos, ¿no? Justino está en el epicentro. Pues muy bien, vamos a ir cerrando. Son las 5:01 para quienes estamos con un horario atrás, las 6:01 para ustedes, la mayoría. Ha sido muy interesante, creo que el argumento abre muchas aristas. Yo cuando escuchaba a Viviana, inmediatamente me vino a la mente epigrafías del arte paleocristiano, que Mm. aparece la palabra Eirene, Pax, me recuerdo una Vicenza in pace, y entonces pues el tema de paz no solamente es aquí, sino también es el deseo eterno, como expresa el cristianismo, y no se refiere a la tranquilitas. Bueno, ha sido muy interesante escucharlos, doctor Julián, maestro Steven, y nuestros tiempos son cortos, Mm. pero creo que nos abren espacio y evocan la reflexión. Ha sido una riqueza. Agradecemos a quienes se han conectado, también a quienes nos van a seguir de manera sincrónica, que los hay siempre, y pues sigue abriendo puertas para ulteriores diálogos con esta misma temática y en un momento tan candente como el que vive nuestro globo terrestre. Mm. Pues bonita tarde, para mí Bueno, todavía son tardes, ustedes ya muchas son noches, ya se gracias. oscureció, Sí. pero gracias por la participación. Gracias a ustedes. Muchas gracias Hasta a la ustedes por próxima. organizar y gracias por todo. Dios.